Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas noches, Dios les bendice. Es un placer, un honor para mí poder estar hoy aquí, permitiendo de parte del Señor llevar la palabra a cada uno de nosotros, a nuestros hogares. Gracias al Dios Padre Todopoderoso, porque sabemos de que con Él todo es posible. Gracias al Eterno Padre por su gran bendición de tenernos hoy aquí reunidos para poder entender y en algún momento escuchar la voz de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Ahí donde tú estás, permite que tu espíritu adore y alabe al Dios Padre Todopoderoso. Señor, a ti te damos gracias por tus bendiciones. A ti te damos gracias por estos momentos especiales donde nos encontramos reunidos como hermanos, Señor, en familia. Aún desde nuestros hogares, sabemos, Señor Jesucristo, de que tú nos estás bendiciendo día tras día. Que no permites que nosotros caigamos, sino antes al contrario, estando atentos para podernos volver a levantar y podernos decir: Hijo mío, no temáis, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy vamos a tener ese momento especial con el Señor, a decirle: bueno, Señor, yo aquí estoy. Tú entiendes, vives conmigo, estás conmigo y sabes cómo es mi situación en este momento, pero quiero escucharte hoy. Quiero vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad, Señor Jesús. No hay nada más maravilloso que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo. Gracias a ti, Dios Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, les confieso, hoy vamos a tener un momento especial. En algún momento podrán escuchar bulla de nuestros alrededores y aún dentro de nuestra propia casa, porque en este momento estamos transmitiendo así al aire, sin nada preparado, solamente la palabra que viene de parte del Señor. Así que no se vayan a descuidar en estos momentos, ni a permitir que el enemigo los distraiga por medio de los diferentes ruidos. Así que vamos a dar inicio a la palabra del Señor, donde el título al cual se nos ha dado para este momento y esta palabra es: cansado, desanimado por las circunstancias que estamos viviendo en estos días. Así, mis hermanos, que los invito a que vayamos a la palabra. Vayamos a Lamentaciones 3:25. Recordemos que está en medio de Génesis y antes de Apocalipsis, propiamente en el Antiguo Testamento. Palabras dadas por el profeta Jeremías, donde el Señor, en medio de toda esta situación, ha colocado el sentir al pueblo de tener una esperanza solamente en Él. Dice la palabra del Señor, Lamentaciones 3:25, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Estas situaciones que nosotros estamos viviendo en estos momentos nos han llevado a reflexionar en muchas cosas, pero así como nos ha llevado a reflexionar, también hemos sentido que ha habido un desánimo por parte de la iglesia, de parte de los llamados, por parte del Señor. Hay situaciones difíciles, sí, pero son momentos en los cuales el Señor permite en algún momento probar nuestra fe, mirar a dónde está puesta nuestra mirada, a dónde quiere el Señor llevarnos para probar esa fe. Recordamos que Jesucristo es el consumador
de la fe. Así que sobre estas situaciones vamos a estar hablando en el transcurso de la palabra, pero también el Señor nos colocaba a nosotros el sentir de ir un poquito más allá, de escudriñarnos, y nos dice algo más o menos como esto. Muchas veces nos sentimos como desubicados, pensando en que nada ha cambiado desde el momento en que pensamos con la cuarentena, ya prácticamente un mes al día de hoy, y vemos que en el inicio de la cuarentena nosotros decimos qué alegría vamos a estar en nuestras casas reunidos como familia, como lo decíamos en una prédica anterior y secuencia donde se nos enseñaba quién era nuestro refugio, quién era nuestro Sabbat y a dónde nosotros podríamos llegar. Pero muchas veces en el transcurrir de los días hemos visto de que la situación de nuestro ánimo ha ido menguando poco a poco, porque nos hallamos en una situación donde nuestra vida parece en un cajón. No nos movemos sino en la parte interna de nuestras casas, y de ahí para allá, de la sala al cuarto, del cuarto al patio, del patio a la cocina, de la cocina al baño y así sucesivamente, pero no salimos de ese metraje, porque el Señor a nosotros nos ha colocado el sentir de obedecer. Obedezcan a las autoridades como si estuvieran haciendo las cosas para mí. Palabreado dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero son situaciones en las cuales nosotros, en medio de esa secuencia que vivimos, estamos analizando de que muchas veces la intimidad con el Señor va menguando poco a poco. Pero el Señor a nosotros nos dice, no desmayen, yo estoy con ustedes, yo estoy a la puerta, no me dejes solo, yo quiero estar contigo, cenar contigo. Pero en el medio de nuestro vivir, en nuestras casas, estamos viendo de que la oración ha menguado, las alabanzas han menguado, el enemigo ha entrado por una ventana que nosotros hemos abierto, y es la ventana del desánimo, es la ventana del cansancio espiritual. Porque si nosotros estuviéramos así, con ese fervor y ese clamor constante, como nos dice el Señor en su palabra, no dejen de orar, como algunos tienen por costumbre, igual como algunos tienen por costumbre no congregarse, pero es esa unión, nos lo hablaba el pastor Willis Knight ahora 8 días. No dejemos de congregarnos, aún en los momentos de transmisión en vivo, aún en los momentos en que nosotros estemos en la intimidad con el Padre. No dejemos de escuchar la voz de Dios. Pero eso ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado el cansancio, la pereza espiritual. Porque Sabanás, lo hemos escuchado en la iglesia, es aquel que nos acobija en medio de los sueños. No, mentiras. Y es algo que nos saca a nosotros del propósito, porque nos da más sueño cada vez. Y cada vez estamos como con ese desaliento, y no es la sintomatología de la pandemia, sino la sintomatología del enemigo, que ha querido poner a menguar a algunos de la congregación. Así que estas situaciones a nosotros nos han sacado de un hábito, el hábito de congregarnos en nuestra iglesia, en nuestros templos, aún para aquellos que tenían las reuniones familiares cada 8 días, aún para aquellos que tenían por costumbre hacer ejercicios, una actividad física fuera de su casa, aún aquellos que para los cuales el dominical era tiempo de ir a hacer mercado. Y todo esto ha cambiado, porque nos hemos centrado en obedecer una parte, no todo completo. Por eso, vemos que al inicio de la cuarentena, nosotros empezamos con un fervor,
un tiempo de alabanza mayor que los anteriores, un tiempo de oración mucho más extenso que las oraciones del pastor Jorge, pero de ahí para allá era el tiempo de estar en esa comunicación con el Señor y poder escuchar ese momento especial y sentir esa alegría en nuestro corazón y esa alabanza que fluía con una naturalidad que aún nosotros mismos nos quedábamos aterrados de cómo alabábamos, cómo buscábamos al Señor en esos tiempos. Pero 30 días después, esos ánimos han ido menguando. Y es donde el Señor nos quiere llevar a una palabra de esas historias en las cuales el Señor colocaba en algún momento a esforzados y valientes a seguir adelante. Momentos difíciles, sí. Momentos donde la fe menguaba. Momentos donde aún no se tenía en cuenta la convicción del llamado que el Señor nos había hecho. Nos quejamos por cantidad de cosas. Viviendo situaciones difíciles, sí, porque en algún momento podía estar faltando algo de alimento en nuestra casa, actividades familiares, aún nosotros para poder tener un momento de esparcimiento, poderle dar una vuelta a la manzana como para tomar, entre comillas, un aire diferente al de estar encerrados, a un momento de decir un dicho muy popular que dice: estoy que tiro la toalla. Y eso para nosotros ha sido muy común. Y se los confieso de que en la parte ministerial muchas veces ha llegado el enemigo a querer sacarnos del propósito, querernos desanimar, querernos decir: tú no has sido llamado, mira lo que está sucediendo en los templos, mira con los discípulos, mira con el resto de sacerdotes, mira con las familias. Y en nosotros decimos: Señor, ¿qué hago? No escucho tu voz, no sé qué estará sucediendo, ayúdame. Y son momentos donde la parte ministerial se tiene que levantar. Aún los sacerdotes, aún los dirigentes de los hogares. Por eso dice que son dos mejor que uno. Y es el Espíritu Santo redarguyéndonos. No desmayes, no desvanezcas, no caigas. Vamos adelante, sigamos juntos. Y es cuando llega la voz de un hermano y nos dice: sabes, he pasado por unas situaciones difíciles, pero veo que tú sigues erguido con esa convicción. Y son palabras de aliento, aunque nosotros en algún momento no las entendamos. Pero sabemos de que el Señor es amoroso. Permite el Señor que nosotros vayamos a su presencia, eso sí, con un corazón sincero, no con queja, sino dándole a conocer lo que estamos sintiendo, aunque Él ya lo conoce, eso lo sabemos y escrito está, que conoce aún toda la cantidad de cabellos que están en nuestra cabeza, conoce nuestro levantar y nuestro acostar, pero asimismo muchas veces el enemigo no permite de que nosotros podamos levantar cabeza. Pero es cuando el Señor a nosotros nos dice, el Señor Jesucristo, a través de su palabra nos dice: yo me fortalezco en tu debilidad. Y a eso nos lleva el Señor hoy. A entender muchas veces las situaciones que pasó Moisés. Vámonos al Antiguo Testamento. Moisés, siendo un hombre llamado, un hombre que en algún momento decía: pero mírame, yo que tengo esta dificultad aún para hablar, aún me da pena que me escuchen tartamudear.
Y dice, pues bueno, ¿qué hago? Y el Señor le coloca a que le ayude a su hermano. Pero ambos tienen una misión, y la misión mayor la tiene Moisés. Es de no dejar que el pueblo de Israel, aquel pueblo que el Señor le ha encomendado para que lo saque de Egipto, pueda llevarlo a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero el pueblo en algún momento, con ese inicio que salió de Egipto, con esa voz de alegría, con ese gozo de decir, libres somos, ya no soy esclavo del faraón, ya soy libre, gracias a Dios, porque ha colocado un dirigente a que nos lleve y nos muestre y confirme las promesas del Dios Todopoderoso y Creador. Pero en este caminar, cuando salen con ese ánimo, se encuentran un primer obstáculo, y es cuando se empieza a revelar el pueblo de Dios. ¿Cómo nos trae el Señor en medio del faraón y en medio del mar? ¿Acaso querrá que nosotros muramos? ¿Cómo es posible de que nosotros, teniendo vida, teniendo sombra, teniendo alimento en Egipto, vengamos a morir porque nos encontramos en medio de esta situación? Si nosotros nos colocamos en los zapatos de Moisés, entenderíamos muchas cosas. Entenderíamos que no es fácil. No es fácil el caminar con el Señor. Pero con el Señor todo es posible, porque Él nos levanta de donde nosotros hayamos caído. Pasando el mar, en medio de ese gran milagro, un segundo milagro que hace el Señor aquí, en medio de todo el pueblo, un milagro grande, de abrir el mar y permitir de que todo su pueblo pase, todo, mostrando su poder, su omnipresencia, su majestad, reteniendo al ejército del faraón con un torbellino de fuego y permitiendo que toda la cantidad, miles de personas, miles de hijos suyos, los hijos de Dios, pudieran pasar sin mojarse aún la sandalia ni las puntas de sus vestidos. Volvió otra vez el ánimo al pueblo de Dios. Entonces volvieron con ese entusiasmo y ese fervor y decir, gracias a Dios, gloria a Dios, volvimos a ver su poder. Pero en el caminar, día tras día, se cansaron de comer la bendición que el Señor tenía. Vuelve otra vez Moisés a clamarle a Dios por el pueblo. Pero resulta que cuando baja de la montaña, después de tener la comunión con el Dios Todopoderoso, que se veía aún reflejado en el rostro de Moisés, la santidad del Dios Padre, se encuentra que el pueblo está desobedeciendo. Vuelve otra vez y decae el ánimo de Moisés. Y así muchas veces ha pasado con nosotros. Nosotros decimos, pero es que nuestra familia no quiere caminar. Pero aún a los que les he predicado, les he enseñado la palabra, aún aquellos a los que el Señor ha colocado en mi camino para poder llevar su palabra y expandir su evangelio, no quieren entender. ¿Qué hago? Y el Señor simplemente está inclinando su oído a las palabras que nosotros estamos dando.
Después de ver este episodio, este momento de la historia de Moisés, vámonos a la palabra del Nuevo Testamento, en Hechos 27:12, donde nos vamos a encontrar una gran historia. Una historia de esas bendiciones de las cuales muchas veces leemos, pero no entendemos. Así que te invito al Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Señor, es tu palabra la que nos enseña. A través de tu Santo Espíritu nos exhortas. En tu presencia queremos estar y caminar. Que esta palabra sea revelación para nosotros, tus hijos, tus escogidos, tus llamados, Señor Jesús, a conformar ese pueblo santo, santo, santo para ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Dice la palabra del Señor, el título que yo tengo en la versión de Reina Valera es Visita de despedida de Pablo en Troas. Aquí en este capítulo, Pablo ha llegado a Troas con algunos de sus discípulos y acompañantes en las tantas travesías que tuvo Pablo para poder cumplir la bendición de llevar la palabra a otras naciones por parte del Señor. Dice la palabra del Señor, empezamos en el versículo número 7, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, nombres extraños, y estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, así como lo hace el pastor Jorge, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Ay, Dios! Tremendo. Continuamos en el 10, donde dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Muy tremendo. Tremenda esta palabra. Pero entonces vamos a empezar a desenglosar y vamos a ir a este gran punto donde nos enseña. Desciende Pablo desde el tercer piso después de que cae este joven Eutico. La gente, en medio de su asombro, en medio de su alarma, lo que dicen es: está muerto. ¿Qué pasa con ese joven? Al joven le entró un sueño, un cansancio, el cual, de todo el tiempo que llevaba predicando Pablo, aquel hombre empezó a decaer.
Cuando llegó Pablo ese primer día de la semana, ese fervor, esa alegría, nos vamos a reunir, vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a comer juntos en familia, vamos a escuchar la voz de Dios. Y empezó Pablo en medio de ese fervor a hablar sobre la palabra del Señor, sobre la vida de Jesús, sobre los milagros, aún sobre lo que él había vivido con Jesucristo. Y aquel joven se colocó en una posición tan cómoda en una ventana que empezó a dormir. Empezó a pescar, pero pescar el sueño. Como que sí, como que llamando a Pablo, como que sí, como que no. Y de un momento a otro cierra sus ojos y entra en un sueño profundo. Perdiendo la estabilidad de su cuerpo, sale por la ventana cayendo al primer nivel. Y Pablo sale muy tranquilo. El algarabía de la gente no sabía qué hacer. Porque aún nosotros, cuando vemos que alguien ha caído, nosotros nos alarmamos y en vez de brindar ayuda, nos hacemos a un lado y empezamos a hacer un cerco de ruido, de murmullo, no de oración. Pero cuando Pablo baja, empieza a hablar con una voz llena de fe. Recordamos aquí, ya hacemos un paréntesis, recordamos aquí que ocurrió algo más o menos similar con la tsunamita y su hijo. ¿Recuerdan? Está en Segunda de Reyes 4, versículo 8 al 37. Y el inicial dice, cuando Eliseo llega a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Hasta ahí se la voy a dejar porque esa es otra parte al cual yo los invito a que escudriñemos la palabra del Señor y miremos cuántos milagros, cuántas resurrecciones viene haciendo Dios aún a su pueblo. Esas bendiciones que vienen por parte del Señor no tienen fin, porque su misericordia es infinita, su amor es eterno. Por eso lo invito a que pueda escudriñar la palabra del Señor, y más en esta historia de la tsunamita y su hijo. Aquí vemos que Dios y Jesucristo, siendo una de estas tantas historias que nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Pero bueno, continuemos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Volvemos otra vez al punto donde Pablo, abrazándolo, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, después de haber dado esa palabra de fe, después de haber confirmado que el Dios Todopoderoso resucitó a Eutico. En algún momento yo me imaginaba llamándose un Eutico. Ay, qué sustico, pero tremendo. Perdón, pero es que le estoy aprendiendo de mi maestra, la pastora, y nosotros los discípulos aprendemos de los maestros, así que lo colocamos en práctica. Pero bueno, aquí es algo sobrenatural para el mundo, pero para nosotros es natural que el Señor nos resucite.
Para nosotros es natural que el Señor nos hable. Para nosotros es natural que uno de nuestros hermanos lleve una palabra, una voz de aliento, diciéndonos, no te preocupes, vamos, levántate, porque el que te llamó te equipa nuevamente. El que te llamó te confirma de que Él también fue tentado. Aún cuando Jesús estuvo orando, encontró a sus discípulos durmiendo. En la primera ronda que les hace, lo que dice es, ¿por qué no están orando? ¿Por qué no están velando? Vencer del sueño. Con esa exhortación vuelve y los despierta. Y lo mismo pasa con nosotros. Bueno, continuamos después de esta interrupción. Continuamos con la palabra. Y decíamos que las escrituras confirman que en este lugar había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El joven Eutico era una de esas lámparas, pero se cansó en la carrera. Le dio sueño y se paró completamente hasta el grado de caer muerto, física y espiritualmente. Eutico llegó a la predicación con su lámpara encendida. Pero cuando el apóstol Pablo extendió el mensaje, porque era necesario de que todos escuchen la palabra de vida para esa reunión, Pablo tenía que irse a esa ciudad, pero antes era su deber llevar el mensaje que Dios le había dado para ese pueblo. Dice la palabra que Pablo disertaba largamente. Esto significa que él estaba explicando la palabra de Dios paso a paso para que todos la entendieran. Todas las lámparas que se encontraban en ese tercer piso estaban encendidas, escuchando el mensaje de Dios por medio de Pablo. Mas hubo una lámpara que dejó de dar luz porque se durmió y cayó. Es interesante saber que esto está pasando en muchas iglesias donde vemos física y espiritualmente a personas durmiéndose en medio del mensaje de Dios. El aburrimiento es tan grande que cuando el pastor extiende el culto por media hora más o una hora, ya muchos están viendo el reloj impacientemente. La presencia del Señor no llega hasta que todos estén unánimes en un mismo sentir para luego ver el milagro. Recuerden que cuando hay dos o más tronados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor está allí, permitiendo de que nosotros escuchemos, permitiendo de que nosotros visualicemos los milagros que Él hace. ¿A través de quién? A través de nosotros. Por eso el Señor hoy nos llama y nos dice, no duermas más, levántate y resplandece. El joven Eutico volvió a la vida. Su lámpara resplandeció, despierta, y continuó en la vigilia hasta el amanecer. Porque dice que Pablo predicó hasta rayar el alba. Ustedes se imaginan cómo era interesante esa palabra del Señor, ese mensaje que tenía para su pueblo, ese mensaje el cual permitiría que el Señor hiciera un milagro, algo sobrenatural para el mundo, pero natural para el Señor. Entonces, aquí la situación es sencilla. Presta atención a la palabra del Señor. Presta atención a la voz del Señor. El Señor hoy nos está hablando. A través de su Santo Espíritu nos está volviendo a decir, oye tú, hijo de Dios,
del Dios Padre Todopoderoso. A ti te hablo. Atiende mi voz. Recuerda que está escrito que nosotros escuchamos la voz del pastor y lo seguimos. Y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Hijo que hoy nos dice: no desmayes, camina conmigo. Donde tú vayas, yo iré contigo. No permitiré que resbales ni a izquierda ni a derecha, sino que caminaremos juntos hasta llegar a la meta. Por eso el Señor, siendo tan especial, nos enseña esta parte que tan solo para Él es sencillo de hacer, pero que para el hombre muchas veces es imposible, pero allá nos lleva el Señor, cogido de su diestra. Aunque te sientas cansado, aburrido, dormido, aunque tu lámpara esté humeando o apagada y no sientas deseos de continuar, el Señor Jesucristo te da la oportunidad nuevamente de levantarte. Por eso dice la palabra: si escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no seas necio. Cuando el Señor te está hablando es con un propósito, porque si te escogió es porque tiene una tarea, una misión para cada uno de nosotros. Él vuelve y te da vida, así como la hizo con aquel joven, que después de estar muerto, le retornó la vida. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por la paz que solamente tú sabes dar, Señor. Gracias a ti, amado Rey, por todo lo que haces, por las bendiciones que nos das día tras día. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Hay una palabra profética para nosotros como pueblo. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Él quiere abrazarte hoy. Él quiere llenarte nuevamente de esa unción, de ese aceite, hasta que tu lámpara rebose de sus bendiciones. Recuerda que cuando andamos en la luz con Cristo, no hay tormenta que te mueva, porque tú estás cimentado sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Despierta, no duermas más. Vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. A ti te hablo, a ti te llamo. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque me has enseñado que el Dios Todopoderoso, Dios de Israel,
el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, me ha llamado, me ha confirmado de que con Él todo es posible. Gracias a ti, amado Rey, por esta bendición. Gracias a ti, Señor Jesús, porque tú eres el único que puede hacer posible sobre lo imposible. Gracias. Familia, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias al Dios Todopoderoso por permitir que nosotros pudiéramos escuchar su voz. Gracias al Dios Padre por la vida de ustedes. Gracias al Dios Todopoderoso por las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros. Los bendigo con bendición de lo alto, no sin antes decirles un abrazo fraternal. Gracias por aceptarnos en sus casas. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.